Bueno, ¿cómo están? Quiero hablar un poquito del video de Rincón Apologético de Santiago con Matthew Thomas respecto de la tradición y los padres de la iglesia. Muy, muy buena entrevista. La verdad que muy buena charla. Muy buenas preguntas las de Santi. Pero quiero meter mi cuña ahí. Así que, bueno, muy interesante todo lo que dice este Matthew Thomas. La verdad que no lo conocía. Como siempre, Santi ahí trayendo buen contenido. Pero quiero hacer un aporte ahí, una crítica más bien, respecto a la vivencia y la experiencia de los dos, de Matthew Thomas y de Santi Alarcón. Porque los dos están tratando de justificar su creencia en la Biblia como palabra inspirada de Dios, como autoridad final para su creencia y para su experiencia práctica y su accionar. Y quieren estar seguros de que lo hacen justificadamente, es decir, con razones evidentes y o barra empíricas que justifican su creencia en la Biblia. Eh, y no solamente eso, su creencia en la Biblia de determinada manera y de determinada interpretación. Entonces, la manera de justificar eso inevitablemente va a ser volviendo a la tradición, digamos, más original o más antigua, que obviamente es el catolicismo. O sea, yo estoy hablando hoy desde el protestantismo. Yo soy protestante. Y no soy cualquier protestante, porque los protestantes tenemos facetas. Hay protestantismo liberal, hay protestantismo reformado, hay un protestantismo un poco más tradicionalista y un protestantismo, diría yo, más tradicional. Yo me considero un protestante un poco más tradicional, es decir, soy protestador. Estoy en contra de ciertas cosas y me paro desde mi fe a partir de negar ciertos postulados dogmáticos de la iglesia tradicional. Que la iglesia tradicional es la iglesia católica. Que obviamente es la iglesia de Jesucristo. Y el protestantismo también es la iglesia de Jesucristo, pero bueno, de hermanos que estamos un poco ofuscados o frustrados por algunas cosas históricas. Después, dentro del protestante, bueno, tenés protestantes más relativistas que relativizan todo, esos son los protestantes liberales, ¿no? Eh, hay que ver, hay que separar dentro de este grupo quiénes son los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos de los que no. Y después tener los protestantes más tradicionalistas, que son los que han armado una estructura o una iglesia estructurada como la iglesia católica, pero adentro de la teología protestante. Y los protestantes reformados, que bueno, más o menos es algo así, es el tradicionalismo protestante. Pero lo que yo quería decir, los protestantes tradicionales, somos aquellos protestantes que estamos constantemente tratando de reformar, es decir, tratando de encontrar y de pulir aquello en lo que estamos pifiando y mantener el fundamento de la fe, la esencia de la fe. Y que estamos constantemente queriendo actualizar el conocimiento de la fe para llevarlo a un plano, digamos, actual de la vivencia con Dios, dentro de los términos escatológicos bíblicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a lo largo de la historia, si uno quiere mantener la tradición, vos tenés que elegir qué aspectos de la tradición vas a mantener. ¿Todos? ¿Vamos a mantener todos los aspectos de la tradición? La tradición también tiene aspectos dinámicos. Es decir, esos aspectos también se van a mantener, entonces se van a solidificar, se van a estratificar, se van a quedar en la tradición y a partir de ahí pierde dinamismo. El dinamismo es evidente en la Biblia. Uno al estudiar, yo por lo menos el protestante tradicional,
va a entender la escritura como tradición. Obviamente el protestante tradicionalista no. Aunque la Iglesia Católica es tradicionalista porque es la iglesia de tradicional y no considera la escritura como algo diferente a la tradición. De hecho, escritura y tradición van de la mano y son las dos necesarias y son las dos importantes. Pero esa mecánica hace que la escritura sea tradición. Lo que pasa es que es tradición en la que se apoya la iglesia, la tradición que viene después. Pero bueno, el punto es que al analizar y observar las escrituras es evidente cierto dinamismo y cómo se ha extrapolado el concepto de autoridad legal que se fundamenta en un plano filosófico. Por ejemplo, la ley de Moisés se compara con la ley de Hammurabi, con la ley de los otros pueblos, con Egipto, donde Faraón era Dios, donde la ley de Hammurabi es dada por Marduk a Hammurabi y donde Jehová da la ley a Moisés. Entonces, en el plano filosófico, filo-religioso, la autoridad se justifica desde lo divino. Ahora, en el plano legal hay una responsabilidad a cumplir por parte del pueblo. Entonces, teológicamente hablando, se extrapola esta autoridad que tiene la ley, y de la ley hay que entenderla en el marco de lo establecido como moralmente aceptable para el pueblo, desde una hegemonía o desde la democracia, y a veces desde estas dos cosas entremezcladas. Depende del tipo de pueblo del que estemos hablando. El tipo del pueblo judío, o más que no judío sino hebreo, tiene una mezcla de estas dos cosas. Hay una hegemonía, alguien que aplica a la sociedad el orden, pero hay también desde el pueblo, y esto se evidencia en los profetas, en el rol profético de algunas personas en el contexto social, se evidencia que hay como una amalgama de estas dos fuentes de construcción social y legal. Entonces el pueblo tiene alguna cierta voz, porque el profeta está para defender al pueblo y para denunciar su pecado, y a su vez denunciar el pecado del gobernante, y también bendecirlo en sus buenas acciones. Entonces se extrapola este sentido de autoridad que tiene la ley a las escrituras, porque la ley es una escritura, y después se lleva a la tradición, en los escritos proféticos, en los escritos sapienciales. Se va llevando a la tradición hasta que para mantener la tradición es necesario condensar o sistematizar el contenido de la tradición, la fe. Al sistematizarla y establecerla, se solidifica un poco de alguna manera esa dinámica que venía logrando el pueblo, que por ejemplo se evidencia en el hecho de que haya una segunda ley. El Deuteronomio es una segunda ley. Ah, sí, pero es igual que la primera. Bueno, sí, es igual que la primera, pero está dada por segunda vez porque es una actualización. Hay un cierto influjo de dinamismo ahí a causa del cambio social, en el que se ajustan algunas variables pequeñas, pero se ajustan. Y eso se hace evidente cuando se compara Levítico y Deuteronomio y se ven algunos cambios, algunas diferencias, que son pocas, pero son importantes para analizar. Entonces, cuando se solidifica el contenido de la tradición, es decir, la fe, bueno, ahí se lleva la tradición hacia adelante, se mantiene, hasta que venga una persona que rompa el paradigma que sostiene esa tradición. En este caso va a ser Jesús y va a ser el cristianismo. Pero el problema es que el judaísmo, eso se va dando paulatinamente, no se va dando de golpe. ¿Por qué? Porque hay otros escritos, que son los escritos intertestamentarios y escritos apócrifos, judíos, que generan la expectativa mesiánica
orientada al modelo de Jesucristo y no al modelo farisaico. El modelo de Jesucristo es un reinado, una intervención espiritual. En cambio, lo que los fariseos estaban esperando es una intervención política militar, al estilo de Moisés. Ahora, el modelo de Jesucristo se va desarrollando en los escritos apócrifos como Enoc, y en otros escritos que gestan una mirada espiritualizada del Mesías. Es decir, que el Mesías tiene un propósito espiritual por encima de un propósito político y social. Bueno, si es espiritual es social, obviamente, ¿no? Pero político-militar, a eso quería apuntar. Entonces, todo este tema de transición y delegación de autoridad que el hombre necesita, porque necesitamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer, porque tenemos ese sentir, ese interior, esa limitación de poder determinar qué es lo que está bien y qué está mal, que está dada por Dios en nosotros para obedecerle, ¿no? Para hacer nuestra experiencia con su revelación, con su imagen en nosotros, con su ley en nuestra conciencia, para que nosotros seamos libres de elegir y construir lo que nosotros creemos de Él, y así poder confiar, tener fe en Él y poder vivir la vida y vivir sus propósitos. Pero el punto es que bueno, toda esa transición de la autoridad legal a la autoridad espiritual y a la autoridad de las escrituras hace que hoy personas como Santi, personas como este muchacho Matthew Thomas, estén buscando una justificación racional para su creencia en la literalidad de los escritos bíblicos. Pero yo no puedo entender como literal lo que le sucedió a Moisés. Yo creo que hubo un Moisés, pero no creo que Dios le haya dado unas piedras en el monte. ¿Por qué? Porque entiendo eso en clave de cómo en ese momento de la historia se justificaba filoreligiosamente el plano legal de autoridad. Entonces, la realidad es que los textos no tienen autoridad por sí mismos. Y la tradición tampoco tiene autoridad por sí misma porque somos sujetos. Es decir, hay un elemento de subjetividad en todo esto. Y el hombre quiere escapar de eso. Y quiere estar seguro de lo que cree está bien y quiere estar justificado. Y es su razón que le demanda eso y está bien que así sea. Pero tenemos que entender que tenemos una limitación cognitiva y es que no somos Dios. Dios, es infinitamente sapiente, omnisciente, y nosotros no. Entonces siempre vamos a tener limitaciones y estas cosas se van a ir destrabando a lo largo de que pasen los años. Y antes se creían algunas cosas de manera literal porque se las justificaba filoreligiosamente de determinada manera, pero tienen que ir quebrándose esas cosas para ir desarrollando una teología actualizada al conocimiento general de la revelación, porque la revelación es la existencia, es la historia, es nuestra experiencia, la sumatoria de la experiencia individual humana. Y los científicos y las ciencias sociales y la psicología y la ciencia en general trabaja con la revelación y saca conclusiones de la revelación. Y los cristianos estamos distanciados de eso. Y como que nos peleamos con eso porque esas conclusiones las desarrollan personas que no tienen a Jesús en el corazón. Y somos celosos de eso. Entonces nos creemos los elegidos, que está bien, porque Dios determinó que hacer sabio al sencillo, Dios determinó revelarle su existencia al sencillo, al humilde, porque de los humildes es el reino de los cielos y está bien, los humildes en espíritu, los pobres en espíritu, y está bien que así sea. Pero no tenemos que trasladar esa seguridad de identificación que tenemos con Dios soberbiamente al plano del conocimiento científico, donde esa persona está haciendo lo que tiene que hacer simplemente y sacando conclusiones a partir de la razón que Dios puso en su cabeza, que Dios puso en su ser, porque todos los humanos tenemos el razonamiento y es un don dado por Dios para todos.
algunos más, otros menos, pero el no creyente también trabaja con la revelación y hay que tener respeto de sus conclusiones. Y tenemos que estar preparados para poder confrontarnos con esas conclusiones y poder reelaborar algunas creencias que tengamos. Entonces, el punto es, la inspiración es un continuo. Entonces la Iglesia Católica tiene razón en darle valor a la tradición. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en el tiempo de Hechos y obra en el tiempo de hoy. Eso lo dice Matthew Tomás. Entonces está bien. Me parece muy bueno. Ahora, ¿hay que darle más importancia a la tradición que a las escrituras? Puede ser, pero hay que nivelar y hay que analizar qué parte de la escritura necesita mayor relevancia y qué parte no necesita tanta relevancia. Que la mujer calle en la iglesia, que use el velo, que unjan con aceite a la persona enferma. Bueno, quizás no tiene tanta relevancia, quizás puede seguir trabajándose eso desde un relativismo de la tradición, pero las cosas esenciales no, las cosas esenciales hay que mantenerlas y hay que profundizar en eso. El ejercicio de los dones, la misión, la gran comisión evangélica que nos dejó el Señor Jesús, eh, la exhortación, la predicación de la palabra, todas esas cosas hay que mantenerlas y son primordiales. Entonces, en nuestra construcción, yo me siento muy un adolescente teológico, un teólogo adolescente, porque estoy construyendo mi mirada y yo hago esto no desde la seguridad, yo lo hago desde las convicciones que voy logrando, pero que sé que son provisionales porque el conocimiento se da progresivamente a lo largo de la historia y en la experiencia individual. Entonces, lo menciono porque no quiero que se crea que yo soy el que se las sabe todas, no, no, lejos, lejos de eso. Pero creo que tratar de encontrar el punto de justificación última de la creencia en la literalidad de la tradición es un sinsentido. Es un sinsentido porque eh, perdemos la fe. Se pierde la fe y la fe se practica donde hay duda, donde no hay seguridad empírica. La fe es el depósito de la confianza en algo que se me dice de lo que no tengo prueba. Ahora, yo puedo tener prueba de... no puedo tener razones para confiar en la tradición, puedo tener razones para confiar en la persona que me dice algo, y eso es lo que en lo que se está descargando de alguna manera empíricamente la creencia en la literalidad de la tradición. Ahora, el problema es que la literalidad de la tradición quizás no sea tal. Quizás, bueno, muchos episodios de los evangélicos están conformados, están redactados a partir de los recuerdos de una persona transmitidas a su comunidad, donde los detalles son, no son tan relevantes, sino que son más simbólicos, son más alegóricos y van matizando y van embelleciendo el punto central de los relatos. Así como en Génesis 1 y en Génesis 2, Dios hace diferentes cosas para crear el universo y para crear al hombre, que son detalles, porque el punto fundamental del relato es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y con un propósito. Después si lo hizo en 6 días, si primero hizo los animales o los hizo después, si primero hizo al hombre y después la mujer, bueno, etcétera, etcétera. Son detalles que intentan embellecer y darle un contexto y una puesta en escena al relato y tienen que transmitir algo también, ¿no? Pero transmiten valores secundarios en la jerarquía de la información del relato. Y lo mismo pasa en los evangelios. Los evangelios pretenden transmitir el ministerio de Jesús, su poder, su autoridad, eh, su mensaje, sus milagros, su resurrección y posteriormente la expansión de esta cosmovisión, de este nuevo paradigma judío eh, que tiene que ver con
el universo, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener. Ahora, la literalidad de la escritura, la inspiración plenaria y verbal, la justificación de autoridad, bueno, todo esto para mí está en un segundo plano de la jerarquización de la información y de los valores. Está en un segundo plano porque lo importante es la vivencia en nuestra experiencia, nuestra actuación del modelo divino de obrar para el hombre, del propósito de Dios en cuanto a la acción, al amor, a la sociedad, al mensaje de salvación, que es integral, no es el cielo y el infierno nada más. De hecho, hay que deconstruir también eh, esa mirada, ¿no? Hacer un evangelio no tanto para el mañana, que sí tiene que ser para el mañana, pero más para el hoy. Pero bueno, es un poco la crítica. Quizás hay cosas más puntuales que después escuchándolo de vuelta voy a tratar de poner por escrito y tratar de puntualizar, pero creo que gira un poco alrededor de esto, ¿no? Y creo que, bueno, concuerdo que cristianos, católicos y protestantes tenemos que tratar de lograr una unidad que es muy difícil de hacer, va a ser muy difícil de hacer, pero aún las iglesias protestantes siendo como satélites de la tradición original, funcionan en conexión porque en los concilios vaticanos, ¿a quién se ha llamado para asesoramientos teológicos? Se ha llamado a Barth, se ha llamado a, mm, a Kuhlman, se han llamado a protestantes reconocidos y grosos. Entonces, la iglesia protestante no es un satélite alejado de la iglesia católica. Hay vinculación. Y de hecho, yo creo que desde el punto de vista de lo sobrenatural, Dios avala la tradición católica y avala la tradición protestante, porque dentro del evangelicalismo, el pentecostalismo, promueve y demuestra en la experiencia verdaderos casos milagrosos. Está bien, hay un montón de chantas, sí, es verdad. Pero si no hay flechas, no, nunca se le va a pegar al blanco. Entonces, el ejercicio de la fe viene por el hacer camino para que esa fe se transite. Entonces, ahí es donde la esencia o el modelo pentecostal cobra sentido, ¿no? Al margen de cómo uno interprete la realidad espiritual. Y en el catolicismo, estas cosas que propone Santiago yo me justifico porque están los milagros eucarísticos. Así que como existen los milagros eucarísticos, yo tengo razón en convertirme al catolicismo. Bueno, eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Es una mirada partidista de la fe. Y no tiene que ser así, porque Dios te avala con el milagro eucarístico, pero también te avala cuando hay una sanidad en una iglesia pentecostal, de la que yo formo parte, por ejemplo. Entonces, Dios avala a sus hijos que le aman, no avala instituciones. Dios avala y apoya y valida cuando el ser humano... Se me apagó la luz. Ahí está. Me dejó de validar Dios lo que estoy diciendo. Bueno, Dios apoya y valida con cosas sobrenaturales, porque Jesús dijo, mis seguidores van a hacer cosas mayores que estas. Entonces, donde tiene esas cosas mayores, esos milagros de sanidad, esas intervenciones sociales que generan paz, que generan orden, que restauran familia, yo quiero estar ahí, loco, porque ahí está Dios. Entonces, eso lo vas a encontrar en la iglesia protestante, lo vas a encontrar en la iglesia católica, en diferentes movimientos, y no porque esté el milagro eucarístico, y no porque hayas de sanidad de tal índole, eh, unos son los elegidos y los otros no. No, tenemos que salir de la brecha. El cristiano está jugando la misma partida que la política actual, la política de la brecha, ¿no? Eh, no es la brecha, no me acuerdo ahora la terminología, pero esta cosa dualista de los dos partidos, la izquierda y la derecha, blanco, negro, católico, protestante, tenemos que romper con eso. Tenemos que saber vivir en la disensión y encontrar la unidad que tenemos en Cristo, una fe, un Dios, un bautismo, el Dios, la revelación, una fe, el contenido de la fe esencial y el bautismo es la puesta en práctica de esa fe, que puede ser la religión, puede ser la práctica religiosa, sí, pero tiene matices, hay diferencias y no va a ser siempre igual, pero la esencia tiene que ser en donde se encuentra la unidad. Y yo creo que ahí
católicos y protestantes estamos juntos. Y yo sé que la iglesia católica es la iglesia tradicional por excelencia, pero yo quizás con mi posición teológica estoy un poco como satélite, pero en conexión, porque conozco gente eh, católica y de la que me nutro y de la que converso y que me deja cosas. Así que yo creo que mi crítica viene por ahí, ¿no? La perspectiva esta partidista que se tiene de católico protestante, la búsqueda, la necesidad de encontrar una justificación racional a la inspiración, a la literalidad de la interpretación de la Biblia, que tiene que ser la regla de fe, cuando en realidad, desde la postura protestante tradicional, esto se critica o se es un poquito escéptico de eso, pero en un buen sentido, ¿no? Vamos a trabajar con la revelación hoy, con el Espíritu Santo hoy. Vamos a actualizar el postulado tradicional para traerlo a una epistemología moderna de comprensión de la realidad, de la revelación, de la experiencia humana. Mi punto de vista, desde mi postura protestante tradicional, que me puedo equivocar, pero es importante entender que respecto de la inspiración, un sentido de inspiración en el que Dios le da algo al hombre y eso es como es y hay que creerlo. Y la inspiración se da dentro de las limitaciones cognitivas que el hombre tiene y dentro de sus presupuestos teológicos. Es decir, a lo largo de la historia, si se entendía el literalismo de Génesis 1, obviamente que la inspiración va a rondar adentro de ese marco. Cuando ese marco se rompa, la inspiración va a seguir estando por fuera de ese marco. Entonces, hay que entender que la infalibilidad de la tradición, la infalibilidad de la Biblia, etc., son doctrinas que, para mí, con las que tenemos que quebrar, en el sentido de saber que los hombres que nos precedieron tenían sus limitaciones, sus marcos de cognición para afrontar la revelación, para afrontar la escritura y la tradición que era de ese tiempo, y hoy tenemos otros marcos de comprensión de la realidad y por ende de la revelación, por lo cual hay que cambiar ciertos paradigmas de comprensión a la hora de establecer una interpretación del texto. Entonces, la inspiración va a seguir estando en este marco, fuera del marco de la literalidad y dentro de otro marco nuevo, quizás un poco más amplio, va a seguir estando. Y no por eso es que se equivocaron. O sea, Newton se ha equivocado en cosas, obviamente, y no fue tan preciso al describir la ley de la gravedad. Pero ¿qué pasó? Con los años eso se fue puliendo, se fue corrigiendo y sin embargo, aunque se mantuvo la esencia, Einstein vino a quebrar con algunos paradigmas de Newton y vino a mejorar muchísimo la perspectiva física de la ciencia respecto de la gravedad. Entonces con la teología pasa exactamente lo mismo, la esencia va a seguir conservándose, pero quizás cambien las maneras de expresión, cambien algunos paradigmas de interpretación de esa realidad que mejoren todavía y que pulan la teología cristiana. Entonces, la inspiración va a seguir estando dentro de marcos nuevos y paradigmas nuevos. Pero bueno, cuando uno tiene una seguridad emocional e intelectual apoyada sobre esas razones, obviamente que uno la va a intentar mantener y va a buscar posicionarse, digamos, oficialmente hablando, dentro de esos parámetros. Pero ¿qué pasa cuando te mueven el piso? Cuando te mueven el piso, perdés la fe. Y ahí está el punto. Cuando tu fe está apoyada en razones meramente emocionales, intelectuales o lógicas, se pierde. Entonces, ¿cuál es la propuesta de los grandes protestantes? Volver a la revelación. Que el fundamento y que tu pie esté apoyado en la experiencia que vos tenés con Dios. Está bien, la Biblia es experiencia de otros que apoya y que construye tu modelo, tu expectativa y tu marco, tu paradigma para que vos reinterpretes tu experiencia. Y está bien que eso sea así. Pero es más importante la experiencia que vos tengas con Dios y la construcción de tu teología a partir de la revelación que Dios te dé a vos, eh, que la experiencia que le dé a otros. ¿Por qué? Porque tu experiencia no es la misma que la de los demás. Ahora, Dios te dio la razón para que vos trabajes con esa experiencia y puedas modelar tu reinterpretación de tu propia experiencia para adaptar postulados
qué otras experiencias tienen, y así poder construir tu mirada. Entonces, bueno, quería acoplar eso, ¿no? La inspiración no acabó y hay que entenderla dentro de los límites de las personas que fueron inspiradas. ¿Se puede romper esos límites? Sí, se pueden romper y la inspiración va a seguir estando y va a penetrar y va a seguir hasta hoy. Aún con paradigmas más ampliados, si quieres llamarlo un poquito más liberales, llamarlos un poquito más liberales, lo que vos quieras, pero me parece que no es que la Biblia está errada o tenga errores o por el contrario que sea infalible, perfecta, no, es que está escrita en un determinado tiempo con determinados paradigmas que evolucionan, que cambian y que se mejoran y se pulen y por ende hay ciertas concepciones que hay que quebrar y que hay que dejar atrás, por ejemplo la literalidad de ciertos relatos. Bueno, pero puede haberlo transmitido bien. Creo que no fue perfecto, pero tengo que seguir trabajando en cómo llevar esta idea adelante. Pero creo que es útil. Entonces, bueno, como protestante tradicional tengo eso para decir la charla, aunque quizás tengo más cosas porque sé que seguro las pensé, pero no las puedo transmitir ahora porque se me fueron. Pero bueno, viene por ahí mi crítica. Espero que pueda ser útil.